Como muchos sabrán, el payaso de la novela de Stephen King, Pennywise, fue inspirado por una persona real. Hoy vamos a hablar de ella. Poe el payaso, o el payaso asesino, fue un asesino en serie en los años 1972 a 1978, llamado John Wayne Gacy. Y para ver cómo llegó a ser este retorcido personaje, tenemos que ir un poco para atrás y ver cómo empezó su vida. De niño tenía una buena relación con su madre, pero una fatal, terrible relación con su padre. No solo era violento y lo castigaba de maneras muy feas, sino que también le pegaba constantemente con el cinturón, lo llamaba nombres muy despectivos y en general lo trataba mal, no solo físicamente, sino que también psicológicamente. Aclaro que todo lo que voy a decir no creo que sea una excusa para lo que después empezó a hacer John. Y no solo era que su relación con el padre era mala, sino que aparte se va todo a peor, o empieza a irse todo a peor, a los 9 años, cuando un familiar suyo lo viola. Ahora, no es solo eso, sino que el padre de John había consentido esto, es decir, estaba de acuerdo con lo que pasó. Y aún peor, siguiendo con esa racha de cosas terribles en la vida, a los 11 años se termina golpeando con una hamaca o columpio, como le digan en su país, y se le termina formando un coágulo de sangre en el cerebro, lo cual más tarde provoca que se desmaye durante toda su adolescencia. Sin embargo, su padre, todavía indiferente a la vida de su triste y pobre hijo, ni siquiera creía en los desmayos. Lo tomaba como una forma de John de llamar la atención y decía que él estaba fingiendo. La adolescencia de Gacy desemboca en no terminar nunca la secundaria, incluso habiéndose pasado de colegio en colegio. A los 20 años se muda a Las Vegas y termina trabajando en un cementerio, lo cual en cierta manera creo que tiene que ver con lo que pasa después, pero más tarde se termina graduando en un college. Sigue sin ser ninguna excusa. Gacy se casa y su primer matrimonio termina en divorcio. Adivinen por qué. Es declarado culpable por abuso sexual a menores. Obviamente, eso destruiría un matrimonio y quisiera creer que una persona normal en sus cabales no se quedaría con una persona acusada de abuso a menores y culpable. Y escuchen esto porque es muy importante, porque sigue pasando hasta el día de hoy. Este hombre fue condenado a 10 años en prisión y sin embargo salió en demasiado poco tiempo. Había cumplido 16 meses en la cárcel y gracias a buen comportamiento se fue, obviamente en libertad condicional. Sin embargo, no pasó nada de tiempo y lo dejaron libre ahí. Como no pueden ver algo malo venir, después de salir de la cárcel se muda a Illinois y logra ocultar más o menos sus registros criminales y vivir una vida normal, donde crea una nueva identidad. No una nueva identidad con nombre y todo, sino una nueva identidad en la que parecía una persona normal. ¿Y qué pasa? Gacy se vuelve a casar. Se convierte en un importante y respetado miembro de la comunidad y sigue con su show de Poe el payaso, rodeado de niños. Y aparte, se hizo parte del Partido Demócrata, llegando a ser vocal de mesa. Y gracias a cómo hizo las cosas dentro del Partido Demócrata, se dio a conocer después que le habían dado acceso a los archivos secretos del partido. En 1976, el segundo matrimonio de Gacy termina. Y en 1977, David Daniel, de 28 años, llegó a declarar que John le ofreció de una manera muy insistente llevarlo hasta la estación de buses, la estación de colectivos, y que no paraba de insistirle con un montón de cosas. Obviamente David ante esto lo rechazó y es a día de hoy una de las 2 víctimas reportadas como supervivientes. Y de hecho es el único vivo que puede relatar cómo es el procedimiento que tenía John para hacer sus matanzas. Según él, John tenía un método en el cual los torturaba de diversas formas, los sodomizaba y terminaba estrangulándolos. Sin embargo, aún habiendo declarado en 1977, recién en 1978 se empezó a sospechar de Gacy. Y fue recién después de la desaparición de un chico de 15 años a quien habían visto con Gacy saliendo de una entrevista de trabajo. Y finalmente, el 22 de diciembre de 1978, Gacy fue con sus abogados y se declaró culpable. Y no solo eso, sino que cuenta cuál fue la primera vez que asesinó, la ubicación de por lo menos 20 cuerpos y haber matado por lo menos a 30 personas. Y acá viene la parte que me parece que haber trabajado en el cementerio para él le sirvió. 28 cuerpos de todas las personas que mató estaban enterradas en su propiedad. ¿Cómo habrán hecho todos los que estaban alrededor de él para no darse cuenta de que había gente enterrada? 28 personas enterradas en la propiedad de John. Está bien, los puedes ocultar todo lo bien que quieras, pero sería muy extraño
que no haya ninguna señal. Un dato aparte es que en 1998 se encuentran, por reconstrucciones, restos de por lo menos 4 personas en la casa de la madre. En 1980 empieza el juicio de Gacy, y si no adivinaron todavía cuál fue su defensa, entonces no vieron suficientes casos de estos. Lo primero que dijeron fue que estaba mal de la cabeza. Es decir, se declaró inocente. Decía que tenía un desorden mental. Obviamente lo rechazaron, pero con pruebas, y es que se le hicieron exámenes para corroborar que no tuviese nada raro en la cabeza. Obviamente su defensa no sirvió. Y el abogado de John dijo que tenía lapsos de locura mientras asesinaba gente, pero que recobraba la estabilidad para cuando ya había terminado todo y tenía que esconder los cuerpos. Y obviamente al no servir nada de eso, llegan en un momento a declarar, en defensa de Gacy, que los 33 asesinatos fueron accidentales, fueron muertes accidentales. 33, todos un accidente. Sin embargo, eso también fue rechazado, ya que se tenían pruebas de que él los había matado a propósito, ya lo había confesado. Finalmente se lo encuentra culpable unos meses más tarde y es sentenciado a cadenas perpetuas y penas de muerte. Digo las dos en plural porque fueron varias. Fue ejecutado con inyección letal en 1994, cosa con la que no estoy de acuerdo porque deberían haberlo dejado que se pudra en la cárcel, pero bueno. Y antes de morir se reveló que obviamente no se arrepentía de nada y que en realidad estaba loco. O sea, no loco como el estado mental, sino que era un demente. Y esa es la historia de Pogo el payaso, o la inspiración para Pennywise de Stephen King. Le dejo un saludo a Francisco Milo. Pueden suscribirse haciendo clic en mi cara. Acá les dejo un video nuevo y acá les dejo un video recomendado. Compártanlo por favor y denle like y nos vemos en el siguiente video. Adiós.